En Líder Luján, en Planeta Terry, tenemos el gusto de presentar a Mauro Perna, colega, periodista, quien a partir de hoy nos va a ofrecer un espacio referido a la geopolítica, a la política internacional, algo que, bueno, desde hace tiempo queríamos hacer aquí en Planeta Terry. Buen día, Mauro, ¿qué decís? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Buen día, Adrián. Muy bien, muchas gracias por la invitación, por el convite. No, bueno, gracias a vos, porque, bueno, sos una persona que trabaja estos temas, los investiga, lee, se informa, analiza, tenés tu propia opinión también, y me parece que, bueno, que es importante que, aunque este sea un programa en general vinculado con la cuestión local, lujanense, tal como hacemos la mayoría de los medios locales, nos demos un espacio. En este caso, bueno, pensamos que Mauro puede venir una vez al mes, no sé si habíamos hablado el tercero, el cuarto, sábado de cada mes, para hablar de cuestiones que no tienen que ver con lo estrictamente local, sino que, bueno, tienen que ver con lo internacional, con lo geopolítico, Sí. que debería interesarnos también a los lujanenses, ya que no somos un asteroide fuera del mundo, sino que las cosas que pasan en el mundo repercuten también en Luján. Hoy es 28 de marzo, se cumple un mes del inicio de la guerra, O la operación especial. yo le voy a decir la guerra entre Estados Unidos e Israel, Sí. contra Irán, aunque quizás podríamos mencionar a otros países. Está bien, llamarlo así. Yo vengo siguiendo esto con toda la atención que puedo, sin ser un especialista, digamos, porque, bueno, lo dijimos aquel sábado 28 de febrero, hace un mes, bueno, bienvenidos a la Tercera Guerra Mundial. Sí. No sé si nos apuramos, ¿podemos hablar de Tercera Guerra Mundial o no podemos? ¿Cómo lo veo, Bernal? Sí, de alguna manera se está desarrollando por capítulos, pero hay un enfrentamiento que ya tiene varios años entre las grandes potencias, ¿no? Estados Unidos, que era el hegemón mundial y que ha perdido esa supremacía, esa capacidad de ser el gendarme del mundo, el policía del mundo, y dos potencias ascendentes, que son la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping. Y bueno, en esa clave hay que leer diferentes conflictos regionales que se van suscitando, pero que tienen que ver con el juego que van realizando las grandes potencias. Y a propósito de lo que decís, es cierto, todo nos afecta, ¿no? Porque son los grandes movimientos que después van a determinar las políticas nacionales y van a tener impacto hacia lo local. El otro día charlábamos del aumento de la nafta. Bueno, tiene que ver con el bloqueo del estrecho de Hormuz. O sea, siempre de alguna manera u otra la política internacional afecta. El estrecho de Hormuz es por donde sale el petróleo, digamos, de Exacto. Oriente Medio hacia el mundo. Un 25% del petróleo del mundo sale por ese estrecho. Y lo maneja Irán. Lo controla Irán. De hecho lo está demostrando, lo tiene bloqueado. Solo deja pasar a los buques de países amigos o neutrales. Pero a los países enemigos o que considera aliados al eje de Estados Unidos e Israel, en este momento le está bloqueando el paso. Y bueno, eso está trayendo problemas económicos. Pero si querés, para volver un poquito hacia atrás, habría que empezar por desarrollar un poco el contexto, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos e Israel deciden bombardear Irán, atacar Irán? Yo dije operación especial porque no hubo declaración formal de guerra, simplemente por eso. Como tampoco Putin declaró la guerra formalmente a Ucrania, Claro. la ocupó. Pero claro, como estamos en un momento de reordenamiento, las viejas prácticas, los viejos protocolos, los viejos códigos, hoy parece que están fuera de Claro, porque, uso, ¿no? porque de hecho lo que hacen Estados Unidos e Israel, aquel 28 de febrero, hace un mes, es una serie de bombardeos en los cuales matan, asesinan al líder espiritual y religioso y político también Sí, sí. de Irán, Ali Khamenei, y también casi inmediatamente el bombardeo de una escuela de niñas, Sí. donde matan Brutal. a más de 150 chicas y chicos iraníes, que, bueno, que por ser iraníes no cuentan para Occidente, pero bueno. Una acción para sembrar terror. Claro, bueno, entonces, digamos, ¿qué más que una declaración de guerra que hacer eso, que matar Sí. a tu líder Sí. y a 150, 170 niñas, como para que quede claro
tu interés. Tu ¿Por posición. qué? ¿Por qué hacen eso Israel Bueno, y Estados Unidos? ¿Qué necesidad tienen? Acá hay varios factores. Por un lado está la estrategia geopolítica de Estados Unidos, que tiene que ver con contener el ascenso chino, ¿sí? Esto más o menos se viene hablando, lo venimos sabiendo. ¿Para contener a los chinos bombardeó Irán? De alguna manera, China, el principal proveedor de petróleo que tiene es Irán. Le vende petróleo barato a Irán, bastante por debajo del precio internacional o el precio que cotizan los mercados internacionales. También lo hacía Venezuela, y por ese lado hay que entender el secuestro de Maduro, el arreglo, el acuerdo con el Partido Socialista o con el régimen venezolano, como querramos llamarle. Ojo que cuando yo digo régimen no le estoy dando una connotación peyorativa, esto lo aclaro porque a veces coloquialmente cuando uno dice régimen parece que estuviera hablando de un régimen autoritario. Exacto, y no es así, esa es la forma de gobierno que se da cada país. Venezuela les vendía el petróleo muy barato a China. Algunos analistas dicen que promediaba los $10 el barril. Y ya no. Cuando el precio internacional está, vos sabés, cerca de los 80, $100. Bueno, hace poco llegó a los 150. Entonces, le corta una fuente de suministro a través de Venezuela, a través de la ocupación o el secuestro de Maduro. Y la otra gran fuente de abastecimiento que tenía China es Irán. Entonces, por un lado está el interés económico de Estados Unidos de no perder su ventaja estratégica, en términos de productividad. Estados Unidos ya hace varios años hizo lo que algunos denominan la revolución energética, es decir, a partir del gas y el petróleo no convencional logró el autoabastecimiento, el ansiado autoabastecimiento, porque los yanquis históricamente salían a buscar petróleo por el mundo y lo traían por las buenas o por las malas, pero eso les permitió, digamos, contar con un gran insumo energético. Y lograron bajar fuertemente los costos productivos para la industria norteamericana. Eso de alguna manera es el plafón que tiene Trump para plantearse su proyecto de volver a la producción y el trabajo. O sea, tiene energía barata. Los chinos no tienen energía abundante y barata, se la tienen que comprar a terceros, como también le tienen que comprar a terceros las materias primas con las que fabrican sus manufacturas. Hoy China es el taller del mundo, ¿no? Eso lo podemos ver claramente. Es un poco la Inglaterra del siglo XIX. Tiene una industria manufacturera muy muy fuerte y bueno, su juego es comprar, digamos, hacerse los insumos necesarios en los países del tercer mundo, subdesarrollados, bueno, como le querramos llamar. De nuevo, no estamos haciendo un concepto peyorativo, sino más o menos para ubicarnos. Básicamente en Asia, en África, en Latinoamérica. Por eso invierte en infraestructuras, para poder obtener esas materias primas, invierte en puertos, invierte en ferrocarriles, invierte en represas, como por ejemplo la que podría estar haciendo acá en la Patagonia, o infraestructuras energéticas, para garantizarse el abastecimiento de los insumos que necesita, las materias primas, y también necesita la energía. China sin eso, digamos, el modelo que le permitió ascender, digamos, y posicionarse como una gran potencia económica, no tiene plafón, digamos, no tiene sustento, no tiene apoyo. Entonces la estrategia de Estados Unidos declarada, oficial, esto está en el último documento, en la última estrategia que publicó el Departamento de Estado, figura y se dice explícitamente, es complicar o empiojar el abastecimiento de China, tanto de materias primas como de combustibles, como de energía. Y a su vez, bloquearle los mercados donde coloca sus productos. Eso también vemos que lo está haciendo. ¿Te acordás cuando asumió Trump, que empezó con el tema de los aranceles? Claro, sí. Bueno, ¿cuál era ahí la moneda de cambio? Deja de comprarle a China. Básicamente era eso. México, por ejemplo, ya lo está haciendo. Hay otros países que lo fueron haciendo. Chile hace poco tuvo un conflicto porque quería tender una fibra óptica. ¿Te acordarás? Por ahí lo leíste. Querían tender una fibra óptica desde China hacia Latinoamérica, cruzando por el Pacífico y entrando por Chile, y Estados Unidos fue y la frenó. Bueno, esta es la estrategia norteamericana. De nuevo, al margen de cualquier valoración, si nos parece que está bien, si nos parece que está mal, pero objetivamente es esa. Entonces Estados Unidos tenía que intervenir ahí, porque Irán quedaba como un proveedor, digamos, de energía abundante y barata para China. Ya había bajado a Venezuela, le quedaba Irán. Ahora bien, está Israel también ahí metido. Claro. Israel tiene otros intereses. Tiene un enfrentamiento de larga data con Irán, tiene planes expansionistas, esto lo sabemos. Está ese famoso proyecto del Gran Israel, que de concretarse implicaría que Israel ocupe parte del Líbano o la totalidad del Líbano, partes de Siria,
incluso hasta alguna parte de Jordania y de Egipto. Digo, claro, porque digamos que Israel, no todos tenemos el mapa en la cabeza, sí, es un país pequeño desde el punto de vista diminuto, territorial, mucho más pequeño que Irán. Sí. Irán es un país vasto territorialmente, Totalmente. no sé cuántos millones de kilómetros cuadrados tiene, pero bueno, es un país muy vasto, Sí. es un país de 93 millones de habitantes, Sí, si no me correcto, equivoco. Irán sí. es un país muy grande. Muy grande. Israel es un país chiquito, aunque sea una potencia militar. Tal cual. O una potencia nuclear, inclusive. Exacto. ¿No es cierto? Sí, ahí mira, tenemos el mapa Sí. que trajimos, se puede ver el tamaño de Irán, 1.600.000 kilómetros cuadrados, 95 millones de habitantes. Y fíjate lo que es Israel, más hacia el este, ya recostado sobre el Mediterráneo, creo que tiene 20.000, 22.000 kilómetros cuadrados y 10 millones de habitantes. Claro, Pero claro, y no tienen fronteras en común. No tienen fronteras en Israel, común. Es decir, que los misiles que vemos que vuelan todas las noches, Sí. de Irán a Israel y viceversa, cruzan por sobre Irak, exacto. ¿no? Bueno, esa era la famosa medialuna chiita, ¿sí? Que son todos los países musulmanes, pero de la vertiente chiita, que eran un poco el eje de dominio o el eje de influencia de Irán. Si lo seguimos de oeste a este, tenemos Irán, Irak, Siria y Líbano. En todos esos países hay población mayoritariamente chiita. Por eso Irán es el que financia a Hezbollah, es el que financia a Hamas, digamos. El poder geopolítico y militar fuerte en toda esa zona es Irán. Pero claro, la alianza estadounidense-israelí poco a poco fue eliminando esos líderes. Recordemos que cayó Saddam Hussein en Irak, después cayó Sadr al-Assad en Siria, también la ligó Muammar al-Gaddafi en Libia. Claro. Fueron cayendo, o sea, los países que no se ajustan a la estrategia estadounidense-israelí van cayendo. El único que se sostiene como una potencia con voluntad de ser, con voluntad de tallar en los asuntos internacionales, milenaria, con muchísima historia, con muchísimo orgullo nacional, con conciencia patriótica, es Irán. Y contra ellos están perpetrando el ataque. Y uno se pregunta, ¿por qué Estados Unidos se mete en esta guerra? Porque más allá de la cuestión del petróleo y el abastecimiento con China, Trump puede pagar un costo muy caro, muy elevado por esta intervención. De hecho, ahora mismo está en un brete. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para tratar de analizar qué puede pasar los próximos días. Pero digo, puede tener un costo político, y ya lo está teniendo, de hecho, muy importante, porque él justamente prometió a su electorado dejar de salir a hacer guerras por el mundo, replegarse sobre su propio territorio, volcar toda la energía y todo el ímpetu en la producción, en el trabajo, en recuperar el empleo, en que los norteamericanos vivan mejor, ¿no? Make America Great Again, MAGA, ¿no? Ese fue su lema. Claro, ese Make America Great Again, el MAGA no era bombardear Irán. Exactamente. Era fomentar la industrialización, la producción en los priorizar Estados los Unidos. intereses estadounidenses, ¿no? Entonces ahí entra el poder del lobby sionista, que es muy fuerte, porque Israel, como vimos, es un país muy pequeño, pero ¿cuál es su fortaleza? La capacidad de lobby que tiene en todo Occidente. De hecho, si vemos muchos de los presidentes de los países europeos, casi todos vienen de grupos financieros manejados por el sionismo. Hay 4 grandes grupos: Bloomberg, Rothschild, BlackRock, que es este mega fondo de inversión, que prácticamente en cuanto a empresa capitalista uno rasque detrás hay una participación accionaria de BlackRock. ¿Estos se ligan con los fondos buitres también? ¿Con Sí, los por fondos supuesto, buitres? sí, claro. También está BlackRock detrás. Y después está el grupo de George Soros. Estos grupos, primero, que en la política interna son adversarios de Trump, porque justamente como manejan las finanzas, ¿qué hay más global que la finanza? ¿Qué hay más líquido que la finanza? La finanza no se compromete con un territorio, ¿no? Se mueve allí donde pueda multiplicar su ganancia. Entonces Trump, que está apostando por un modelo de producción y trabajo, está enfrentado con estos grupos que manejan Wall Street, que manejan la Reserva Federal. Les está pidiendo, por ejemplo, que bajen la tasa de interés de las tarjetas de créditos para bajar el endeudamiento de las familias norteamericanas y que puedan comprar, que puedan consumir. Les está pidiendo a las grandes desarrolladoras inmobiliarias, que por supuesto tienen a estos grupos financieros detrás, que den créditos a largo plazo para la compra de vivienda familiar. Le está pidiendo a la Reserva Federal que baje la tasa de interés para que haya crédito productivo, para que además Estados Unidos tenga menos costo para pagar su deuda interna. Está en un enfrentamiento. Y además, y acá viene lo más truculento, está el caso Epstein, el pavoroso, el horroroso caso Epstein,
que acá en Argentina se empezó a conocer más masivamente quizá en los últimos meses, pero para los que seguimos los medios, calculo que en tu caso también, Adrián, viene de largo, ¿no? Yo entiendo que Epstein era un empresario cercano a Trump, que tenía en Sinaí, un lugar en el cual conducían a niñas, niños, esto se registraba, iban muchos, vamos a llamarles ricos y famosos de todo el mundo, incluso Trump, incluso Clinton, incluso estrellas de Hollywood y demás, que bueno, sostenían el abuso de niños. Había una trama de pedofilia, de prostitución. Una trama de pedofilia que Epstein además registraba en fotografías, absolutamente, en videos, y que todo ese material, algunos se está haciendo público, otro no se debe haber hecho público, otro seguramente será falseado, porque en esta época de inteligencia artificial es difícil saber qué imagen es real, qué imagen no lo es, y demás, pero que Trump estaba muy vinculado a esto, y uno supone que Trump está siendo presionado para que tome algunas decisiones, por ejemplo acompañar a Israel en la aventura bélica contra Irán, para que no lo carpeten, como se dice, con imágenes aún más comprometedoras de las que ya se conocen respecto de lo que pasaba en este lugar, en lo de Epstein, que murió, se suicidó supuestamente. Entre comillas. No se sabe, qué pasó con... Tiene toda la pinta de estos asesinatos mafiosos, ¿no? Que te ponían el revólver delante y te decían, vos fíjate qué haces. Claro. Bueno, Mauro, a mí lo que me parece importante, me parece interesante en esta primera participación tuya en Planeta Terry, es la posibilidad de observar lo que sucede en el mundo desde una mirada más política y menos novelesca, si se quiere, ¿viste? Porque a menudo se dice, bueno, Estados Unidos ataca a Irán porque el régimen, ya que estamos con lo del régimen, el régimen iraní oprime a la población. Quiere llevar libertad y democracia al mundo, ¿no? Claro, entonces nos creemos la de las películas de siempre, y bueno, que vengas vos hoy a Planeta Terry a decir, bueno, no, acá lo que pasa que, por ejemplo, Estados Unidos quiere sabotear la provisión de petróleo a China, y esa es una de las razones por las cuales ataca a Irán, o el lobby sionista de las finanzas también incide en esto. Me parece que más allá de que sean cuestiones extremadamente complejas, sobre las cuales podríamos hablar horas y lo vamos a ir desandando de a poquito. Quizá para la primera salida hay mucha información que procesar, pero de a poquito lo vamos a ir desarrollando. Me parece que está bueno que podamos plantear esta perspectiva analítica, más seria, si se quiere, si se permite hacer algo serio en un streaming lujanense, digamos, intentar una mirada un poco más seria, que no tenga que ser todo, viste que parece que hoy en día tiene que apelar o al insulto, o a la pavada, o a la tontería para tener notoriedad. Es un problema para los periodistas porque se ha vulgarizado mucho el oficio, y bueno, uno en definitiva, como decís vos, quiere tratar de ser serio y hablar con información, con conocimiento. Después uno se puede equivocar, ¿no? Eso es propio del hombre, pero partir de una base de asumir una responsabilidad hacia la audiencia, ¿no? Perna, vamos remando el bochín. Dale. Después vamos a pensarle algún nombre a la columna de geopolítica también. Dale, me gusta, sí. Le digo la última, si me permite, 2 minutos. ¿Cómo no? El tema nuclear también está Medio Oriente. Digo, para completar, hay que encontrar ahí una paridad estratégica. Israel es el único país que tiene armamento nuclear, ¿sí? El único. Por eso, de alguna manera, tiene ese poder, ¿no? Además del poder que le dan las finanzas, no se sabe bien cuántas bombas nucleares tienen. Es totalmente opaco el programa nuclear israelí. Algunos dicen que tiene autonomía de uso, otros dicen que no. Es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Que puede apretar el botón por sí mismo o le tiene que pedir permiso a Estados Unidos? No se sabe, nunca suscribió a los acuerdos internacionales, digamos, que de alguna manera ordenan el tema nuclear. Siempre hizo la suya. Irán también quiere tener su propio desarrollo nuclear, porque a partir de este nuevo orden mundial, Israel pierde la hegemonía de la representación de Occidente en Medio Oriente. Si Estados Unidos está detrás de Israel, Rusia está detrás de Irán.
y un poco también China. Entonces, obtenemos los dos armamentos nuclear o no tiene ninguno. Pero si Irán puede tener su armamento nuclear, también lo va a querer tener Arabia Saudita, también lo va a querer tener Turquía, que son las otras dos grandes potencias regionales. Entonces un poco lo que se está discutiendo es quién va a tener el poder de fuego ahí. Irán, de alguna manera, con el desarrollo misilístico, que es toda transferencia de tecnología rusa, logró contrapesar la carencia de la bomba atómica, porque hoy vemos esos misiles notables desde la técnica que en 10 minutos llegan de Teherán a Tel Aviv. En 10 minutos, Adrián. 13.000, 14.000 kilómetros por hora viajan. 13.000, 14.000 kilómetros por hora. Es la nueva generación de armamento. Pero en el fondo lo que se va a discutir es esto. Por eso, así como Estados Unidos está detrás de Israel, Rusia está detrás de Irán. Y quizá, no te extrañe, que la resolución pacífica a este conflicto, que ojalá que llegue, porque si escala puede ser muy peligrosa, sobre todo acá el que más hay que desconfiarle es a Israel, porque para Israel es una guerra existencial. O sea, si Irán de alguna manera vence y se envalentona y empieza a avanzar, los israelíes pueden estar en serio riesgo. De hecho, ya hay una destrucción importante en Tel Aviv. No se muestra por los medios, obviamente, porque en gran parte también el lobby sionista está en poder de los grandes grupos de comunicación. De hecho, algunos analistas están diciendo que en este momento no podés ni sacar fotos por la calle. Andás con una cámara, viene un muchacho, te toca el hombro y te dice, venga, deme la cámara. Pues no quieren que trascienda nada, pero han llegado muchos misiles y muchos drones y han generado una destrucción material como Israel no veía desde hacía tiempo. Entonces, se tiene que llegar a una paridad estratégica en cuanto a la capacidad de destrucción. Un poco como pasó en su momento con Rusia y Estados Unidos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que haya una capacidad de fuego tal, o bien que la manejen terceros, para que no puedan los muchachos, digamos, en algún ataque de ira, pelearse uno con otros, o bien que la tengan ellos, pero que tengan una paridad tal que inhiba a todos a atacarse a sí mismos, porque hay una garantía de destrucción mutua. ¿Se entiende esto, no? Más o menos. Sí, me quedo re tranquilo, Perna. La verdad. Y bueno, sí, no son momentos. Me voy a pasar el fin de semana. Sí. Realmente. A veces nos quedamos demasiado tranquilos. Sí. A veces nos quedamos demasiado tranquilos. Mauro. Bueno. Gracias. La seguimos otro día. Gracias. Les recomiendo seguirlo a Mauro Perna en Substack. Gracias por pasarme el chivo. Donde no escribe siempre sobre política internacional, sino que bueno, hay notas de opinión sobre cuestiones filosóficas, políticas. Un poco. Realmente interesante el aporte que está haciendo Perna. Fíjense, Mauro Perna, Substack o Mauro Perna, búsquenlo un poquito, lo van a encontrar al toque. Recomendable los artículos del compañero. Gracias por venir, Gracias, Mauro. Adrián. Gracias a todos.